Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy es 14 de febrero 2019. Se supone que es el Día del Amor. En realidad es el día de San Valentín, un mártir cristiano de la época en que la religión católica, la religión cristiana, era perseguida. Se supone que San Valentín lo que hacía era casaba, ¿no? Realizaba el matrimonio entre la gente que estaba a su alrededor, especialmente los soldados, ¿no? Los soldados que estaban en prisión y los casaba. Ustedes saben que el matrimonio es el único de los sacramentos en que el sacerdote no lo realiza, sino lo realizan los contrayentes. Son los contrayentes, tanto hombre como mujer, los que hacen o intercambian las promesas matrimoniales, ¿no? Entonces, el sacerdote lo único que es el testigo principal, y junto con él está toda la congregación. Es decir, los contrayentes son los que dan las promesas, realizan el sacramento. El sacerdote y la comunidad son los testigos. Por supuesto, Cristo es el testigo principal. Ok, voy a hablar un poquito sobre lo que es el amor de acuerdo a lo que ahora nosotros consideramos que es amor, pero que en realidad no lo es. Me he dedicado a leer este libro. No sé si ustedes podrán descubrir el título, porque como saben acá se ve al revés. Bueno, este es Los Cuatro Amores de C.S. Lewis, un autor cristiano. Él no fue católico, fue cristiano. Clyde Staples Lewis, muy amigo de J.R.R. Tolkien, el que escribió El Señor de los Anillos, toda la saga del Señor de los Anillos, The Hobbit y todas esas películas que son ahora tan famosas. Pero él escribió los libros y yo les recomiendo los libros. Tolkien habla mucho sobre el amor, sobre todo ese amor tan poco conocido como es la amistad, ¿no? Yo he sacado algunos conceptos de Lewis, pero realmente es un libro muy profundo, así que voy a ir a algunas ideas someras. Lewis tiene dos conceptos sobre lo que es el amor. Uno es el amor necesidad, ¿no? Es el amor que nace de la necesidad del ser humano, como por ejemplo la necesidad del niño que tiene a la hora de nacer de los cuidados de su madre, ¿no? Y por supuesto viceversa, es la necesidad de la madre de cuidar del niño, ¿no? Entonces ese es el amor necesidad. Y luego está el amor dádiva, que es un amor altruista. A partir de estos dos conceptos, Lewis presenta, ¿no?, cuatro formas de amor. La primera, la más simple, se podría decir, es el afecto, ¿no? Y voy a leer algunas notas, porque realmente este libro es de veras que se los recomiendo. Dice: el afecto se da entre dos personas que se conocen, que son familiares, ¿no? Y que se da poco a poco, no tiene una fecha definida. Por ejemplo, yo puedo tener afecto
a una persona que cuida mi cuadra, ¿no? A una persona que pertenece a Serenazgo. A esa persona yo le tengo afecto, ¿no? Conozco su nombre, me familiarizo con él, siento que le debo un agradecimiento, pero no hay nada más. Ese es un afecto. O, por ejemplo, el afecto que una persona puede tener con alguien con que se cruza constantemente. Se supone que ese es el amor más humilde, ¿no? Es modesto, es discreto y es pudoroso. ¿A qué se refiere con eso? No hay mayores demostraciones, ¿no? Uno no puede demostrar ese afecto de una manera efusiva, pero sí es profunda, ¿no? Es profunda. Se puede dar, por ejemplo, también en los animales. Dos mascotas que viven juntas. A mí me ha pasado, mi perro Pancho, que ahora no está conmigo, a Dios gracias, tenía su compañera, a la que la llamábamos Sose. Pero Sose era mayor que Pancho y lamentablemente tuvimos que dormirla porque ya llegó un momento en que ya no quería comer, no quería dormir, ya no quería hacer nada. Entonces vimos que ya era su momento y Pancho se dio cuenta y sintió la falta, ¿no? Eso es afecto, ¿no? Ese es el afecto. La ausencia y el dolor nos dan cuenta del valor y la profundidad de ese afecto. Cuando ya no encontramos, por ejemplo, a una persona con la que estábamos acostumbrados a ver constantemente, nos damos cuenta. Ese es el primer escalón, se podría decir, de lo que es amor. El siguiente es amistad. Según Lewis, en el mundo moderno, a la amistad se le ignora. Está en la página 69 de este libro, ¿no? Además de una esposa o una familia, una persona necesita unos pocos amigos, porque el amor entre familiares no es lo mismo que el amor entre amigos. Es el siguiente paso. Después del afecto está la amistad. Sin embargo, Lewis admite que no es ese el filia de Aristóteles o el amicia de Cicerón, sino algo más liviano, marginal, algo que llena las partes libres. Digamos que es, por ejemplo, ese grupo, que no es muy numeroso generalmente, de personas con las que uno comparte experiencias y que en el momento en que se dan nos llena un espacio, ¿no? ¿Por qué sucede eso?, pregunta Lewis. Porque no somos capaces de separar la amistad del afecto y la caridad. El mundo colectivo en el que nosotros vivimos se ha descalificado. La amistad se ha descalificado. La amistad por su capacidad de individualizar. Y eso es muy importante. Fíjense, nosotros en estos momentos ya no tenemos esa capacidad de ver a la persona, sino que vemos el grupo. Y esto es, por ejemplo, una parte muy importante. Esto de acá nos ha quitado la capacidad de hablar con una persona cara a cara. Nos hemos colectivizado. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, en la amistad
¿no? Por ejemplo, dice Lewis, si es en un grupo de amigos A, B, C, ¿no? A puede tener la capacidad de compartir, B y C van a quedar incompletos si B no va a completar. ¿A qué se refiere con esto Lewis? A, B y C se reúnen, tienen una experiencia en conjunto, una vez al mes, una vez cada 15 días, depende. Pero si A no participa, B y C ya no van a tener la misma experiencia de amistad si A no está. Es decir, B y C se completan como amigos mientras esté A. Y así sucesivamente, o sea, no quiere decir que sean solamente 3, sino que hay un compartir entre varias personas, ese compartir de experiencias que les da un común denominador y que los hace completarse como seres humanos. Cuando uno de ellos falta, el resto va a sentir esa falta y va a requerir de esa persona para que esa amistad se vea completa. Ok, es un compartir con generosidad. Ahora, Eros, ¿no? Eros es el siguiente escalón, se podría decir, en lo que es amistad. En realidad, Eros es bien difícil de identificar, porque en el mundo moderno el Eros está muy ligado a lo que es la sexualidad, ¿no? Eros nos retrotrae a la palabra erótico, y en eso el Papa Benedicto XVI fue muy claro, ¿no? En cuanto a lo que era Eros, y se apoyaba mucho en C.S. Lewis, ¿no? Entonces voy a leer algunas de las frases que me parecen importantísimas, ¿no? Eros, según Lewis, ¿no?, entra en la persona humana como un invasor, tomando posesión y reorganizando una a una todas las instituciones de un país como que es un país conquistado. Puede haberse adueñado de muchas otras antes de llegar al sexo que también organizará, ¿no? Y eso se ve muy claramente, por ejemplo, en las películas, que se trata mucho del Eros. Si ustedes se dan cuenta, el joven se enamora de la joven, ¿no? Pero es un amor que en principio es una atracción, ¿no? Y luego ya no es una atracción, es algo más que una atracción, es una necesidad, ¿no? Y ahí viene ese amor-necesidad que habla en un principio, ¿no? Que no es el amor dádiva, sino es el amor necesidad. Es decir, yo necesito de esa persona, única y exclusivamente de esa persona para sentirme completa. Dice, el Eros hace que un hombre desee realmente no a una mujer, sino a una mujer en particular. De forma misteriosa pero indiscutible, el enamorado quiere a la amada en sí misma, no el placer que pueda proporcionarle. Entonces es un paso más allá. Y estamos viendo la diferencia entre lo que es no la amistad, sino el principio que es el afecto, ¿no? El afecto, primero, después viene la amistad y luego viene el Eros, que es el siguiente paso, ¿no?
El Eros transforma maravillosamente de este modo lo que par excellence, de acuerdo a Lewis, es un placer-necesidad en el mejor de todos los placeres de apreciación. Pero en el Eros, una necesidad en su máxima intensidad ve su objeto del modo más intenso como una cosa admirable en sí misma, algo que es importante mucho más allá de su mera relación con la necesidad del enamorado. Entonces, ese Eros lo que está haciendo es sublimando al objeto del amor. Ya no es un objeto en el sentido estricto de la palabra, sino que ese objeto va a subir, ¿no? va a elevarse, y ya no es un objeto que yo quiero, sino que es un objeto al que yo busco, y que ese objeto o esa persona, que ya no es objeto sino es una persona, ¿no?, me va a completar. ¿Se dan cuenta? Es ese amor-necesidad que estábamos hablando sobre la madre con el hijo y el hijo con la madre. Entonces, ¿no?, el Eros, ¿no?, lo dice Lewis, se dirá, el asunto es serio, sí, muy serio, y por 4 razones. En primer lugar, teológicamente, porque es la participación del cuerpo en el matrimonio que por elección divina es imagen de la unión mística entre Dios y el hombre. Está hablando del Eros. En segundo lugar, por ser lo que me atrevo a llamar un sacramento subcristiano o pagano o natural. Ojo, fíjense. Y por ser la participación humana de las fuerzas naturales de la vida y de la fertilidad y expresión de ellas, el matrimonio del Padre Cielo con la Madre Tierra. Con esto estamos tirando abajo cualquier tipo de ideología en el que personas del mismo sexo puedan tener ese amor eros. ¿De acuerdo? Tercero, en el nivel moral, por las obligaciones que lleva consigo ser padre y progenitor y su incalculable importancia, y por último porque tiene, a veces, no siempre, una gran importancia emocional en los participantes. Entonces, el amor eros es esa participación de cuerpo y alma entre dos personas que se complementan. ¿Y cuáles son las que se complementan? La persona humana femenina y la persona humana masculina. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el amor eros. Ahora, hay un cuarto amor que ya es, se podría decir, la expresión máxima, y es el caritas, el amor caritas, ¿no? Lewis dice que los amores naturales no son autosuficientes, necesitan, ¿no? Es ese amor necesidad, ¿no? Y ese amor que estamos hablando de la madre, ¿no?, que es el amor dádiva. Ahora, decir esto no es empequeñecer los amores naturales, sino indicar dónde reside su verdadera grandeza, ¿no? Es como, aquí lo habla él, como un jardín, ¿no? Dios presentó en la Biblia, ¿no?, el jardín, el paraíso, y colocó a Adán y Eva en ese paraíso y dijo que lo trabajaran y que allí ellos hincharan la tierra,
¿no? Ellos entraron al jardín del Edén, al paraíso, con el expreso mandato de trabajarlo. ¿De acuerdo? Entonces, trabajarlo significa librarlo de malezas, cuidar de las flores, podar los árboles, limpiar la tierra, escarbarla, ¿no? Añadir con el cariño, ¿no? Añadir con el cariño a esa exuberancia. Pero el jardín está allí y ese jardín crece gracias al amor también de Dios. ¿Y cómo se da ese amor de Dios? A través, redundando en la palabra, con las gracias que recibimos. Entonces, no es solamente el hecho de trabajar. Trabajar también podemos trabajar, pero es la gracia de Dios lo que hace fructificar ese jardín, lo hace hermoso, lo embellece, ¿no? Ese es el amor caritas, ¿no? Cuando Dios plantó un jardín, puso a un hombre a su cuidado y puso al hombre bajo él mismo, o sea, bajo el mismo Dios. Cuando Dios plantó el jardín de nuestra naturaleza e hizo que prendieran allí los florecientes y fructíferos amores, dispuso que nuestra voluntad los vistiera. Significa entonces que el amor caritas requiere de la voluntad, ya no de las pasiones y los sentimientos, como lo puede hacer el eros, y también lo puede hacer la amistad y el afecto. No, aquí en el amor caritas está la voluntad de por medio, ¿no? Entonces, continúa diciendo Luis, incluso por su propio interés, los amores naturales deben aceptar ser algo secundario si han de seguir siendo lo que quieren ser. En ese sometimiento reside su verdadera libertad. Son más altos cuando se inclinan. El afecto, la amistad y el eros deben estar subalternos al caritas, porque el caritas lleva la voluntad de querer hacer las cosas. Y no es el querer hacer las cosas porque me llama. Al contrario, es porque no me llama. Entonces, cuando se ama a una persona, se ama con la voluntad, a pesar de. Ese es el eros. Es el amor en la sublimación completa. No permitamos, dice Luis, que nuestra felicidad dependa de algo que podemos perder. Si el amor ha de ser una bendición, no una desgracia, debemos dedicárselo al único amado que jamás morirá. Entonces, nuestro amor, estos amores que tenemos nosotros aquí en la tierra, son buenos, son benditos, son algo que nos complementa. Pero el verdadero amor va más allá de lo sensible, va más allá de los sentimientos, va más allá de las pasiones. Va junto con nuestra voluntad y nuestra responsabilidad, y amamos lo intangible. Tan es así que si perdemos a la persona amada, vamos a seguir amándola, a pesar de ya no tenerla a nuestro costado. Amigos, ese es el verdadero amor. No el amor que nosotros vemos que se da en
en las películas de Hollywood, en las películas de Bollywood, en todas las telenovelas habidas y por haber, venezolanas, brasileñas, las que ustedes quieran. Ese es un pálido reflejo de lo que es el verdadero amor. Que en este Día del Amor reflexionemos qué es exactamente lo que Dios espera de esa palabra amor con mayúscula y qué es lo que el mundo espera de nosotros con esa palabra amor en mayúscula. Ojalá hayan entendido lo poco que he podido sustraer, o mejor dicho, tener de las ideas de C.S. Lewis. Yo les recomiendo este libro, es maravilloso. Lewis, al igual que Chesterton, al igual que Tolkien, al igual que varios más escritores de principios del siglo XX, encontraron ese amor con mayúscula. Ojalá que nosotros al principio del siglo XXI también lo hagamos. Que tengan ustedes un feliz Día del Amor, pero del amor verdadero.